Perdonen. Gracias, Miss, por el pase. Gracias a Miss Brenda por el pase a esta interesante clase. ¿Sí? Hoy vamos a tratar eh, la lingüística o comunicación 2. Quisiera que los alumnos estén a la altura de la clase y participen dinámicamente a través del chat. Gracias por esos saludos visográficos y sin mayores trámites empezamos, ¿sí? Muy bien. Muy bien, empezamos. Y veamos, empezamos por las funciones del lenguaje. Voy a salir del tema un minuto y les pregunto a todos ustedes, saliendo del tema, vamos a la generalidad. ¿Cuál es mi función en esta clase? Quisiera que me digan, no te remitas a lo que está en el PPT, te estoy hablando de algo genérico, fuera de la clase. Luego nos abocamos a la misma, ¿sí? ¿Cuál es mi función en esta clase? A ver, escriban, ¿cuál es mi función en esta clase? Precisen, ¿cuál es mi función? Nadie me contesta, ¿cuál es mi función en esta clase? Profesor, muy bien. Y mi finalidad es enseñar. Ahora le pregunto a ustedes, ¿y cuál es la función de ustedes? ¿Cuál es la función de ustedes? No, mi función no es enseñar, ¿ah? Mi función es profesor. Cuidado. Mi finalidad es enseñar, que es distinto. ¿Y la función de ustedes cuál es? Vamos. La función de ustedes es alumno. No, Camila. No, la función de ustedes es estudiante, alumno, alumna. Y su finalidad, no, Ángel, no hay guión acá. La función de ustedes es estudiante, es alumno, es alumno. Yo no he preguntado por la finalidad, no hay guión aquí. Su función de ustedes es, repito, ya tercera vez, es estudiante, es alumno o alumna, y su finalidad es aprender. Y mi función es profesor y mi finalidad es enseñar. Ahora, traslademos esa generalidad al tema. ¿Qué son las funciones del lenguaje? Las funciones del lenguaje son las actitudes que uno tiene como hablante y que procuran una determinada finalidad. Ahí está, mira, ahí está. ¿Cuántas funciones tenemos? 6. Y ahí están las finalidades. Las finalidades no se ponen allí en ese orden porque sí, responden a un criterio. Las 3 primeras son primarias y las 3 últimas son secundarias. Yo sabré en su momento sustentar por qué son primarias y por qué son secundarias. Entonces voy a compartir con ustedes una mnemotecnia que Ángel Manuel ya conoce, ya sabe. Veamos. EAR, FAMEPO. Por favor, les insto a que esto se lo aprendan en 20 segundos. EAR, FAMEPO. Función expresiva, apelativa, referencial, esas son las primarias, luego te sustento por qué, y las 3 secundarias son fática, metalingüística y poética. ¿Correcto? 20 segundos para que se aprendan eso, por favor, en ese estricto orden. Muy bien, Ángel Manuel. Y ahora, vamos a reconocer las funciones sin necesidad de recurrir a la finalidad. Ustedes van a recurrir al reconocimiento de estas funciones a través de las palabras clave. Para la expresiva, la palabra clave va a ser yo, o su plural nosotros. Para la apelativa va a ser tú, o vosotros. Y para la referencial va a ser tú o vosotros, ¿verdad? Para la referencial va a ser cualquier tema de la vida, menos un tema gramatical, porque si no será función metalingüística, si es algo de gramática. Menos literatura, porque si no será función poética. Muy bien, listo. Empezamos con los ejercicios. Remítanse ustedes a la palabra clave. Por cierto, la función fática se relaciona con la palabra contacto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, me responden esto. A la central, 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 a la central.
comuníquese a la central. ¿Qué función es? Vamos todos. Por la palabra secreta me dan por la palabra clave secreta me dan la respuesta. Vamos. A la central, comuníquese a la central, y solamente tengo una respuesta. Qué pena. Pero respuesta correcta, Geraldini, por cierto. Vamos, ¿qué función es? Tienen que participar todos, son 50 alumnos, ¿ah? A la central, a la central, a la central, ¿qué función es? Ya por lo menos tengo 6 respuestas y las 6 son correctas. Vamos, sigan. A la central, a la central. Por si acaso ahí no estoy hablando de mi persona. Entonces no tienes por qué poner expresiva ni apelativa, porque tampoco estoy hablándole a tu persona. ¿Cuál es? A la central, a la central. Los alumnos no participan masivamente. Yo doy por concluida la clase en estos precisos momentos. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Vamos, las respuestas. 20 segundos más y ahí queda. A la central, a la central, a la central. ¿Qué función es? Ahora sí, es fática. Es fática porque estoy haciendo contacto. Otra pregunta, a la central. A ver, sigamos. A las 6 es la reunión. ¿Qué función es? A las 6 es la reunión. A las 6 es la reunión. Vamos todos, Geraldini, otra vez. Qué bien que estés participando. Y los demás, todos en privado. Katia, te felicito. Amy, Katy, Sani. Referencial. Referencial o representativa, que es lo mismo. Ya van 2. Tercera pregunta. A comer. A comer. ¿Qué función es? Vamos. A comer. Vamos, respondan. Geraldini, Ángel, Katia, Nicole. Ajá, continúen. Camila, Yamile. Ajá. Y entre otros alumnos. Es función apelativa porque significa ustedes o vosotros coman, ¿cierto? O tú comes, en todo caso, si fuera así, ¿no? Apelativa. Otro. Ah, me siento apenado. Ah, me siento apenado. ¿Qué función es? Vamos, chicos. Ah, me siento apenado. ¿Qué función es? Expresiva. Otro. La A es la primera letra del abecedario. La A es la primera letra del abecedario. Vamos, muchachos. ¿Qué función es? Metalingüística. ¿Correcto? Ah, esa chica es una musa. Ah, esa chica es una musa. ¿Qué función es? Poética, muy bien, la hicieron, ¿eh? La hicieron. Ahora miren, observen. La expresiva, miren, ahora sí voy a la finalidad, se relaciona con el ánimo de yo. La apelativa ordena a, entre comillas, tú. La referencial informa sobre los diversos temas. La fática consolida la comunicación humana haciendo contacto. La metalingüística analiza el lenguaje a través de la gramática. Y la poética connota, embellece con literatura. Correcto, ahí está. Tenemos la palabra claves y la finalidad. 6 oraciones más, pero así, fulla. Cambio y fuera, cambio y fuera, cambio y fuera. ¿Qué función es? Todos, cambio y fuera, cambio y fuera. Vamos, las respuestas. Fática, ahí no hay nada de referencial. Todo es hacer contacto. No tiene nada de referencial. Otro, el dólar está a 3.80 el cambio. El dólar está a 3.80 el cambio. No te preocupes, no te preocupes. Referencial, porque está brindando una información económica. Cambia ya, cambia. Cambia de una vez, cambia ya. Apelativa. Otro, cambiaré por ti. Cambiaré por ti. Cambiaré por ti. Expresiva. Otro, cambiar es sinónimo de mutar. Cambiar es sinónimo de mutar. Metalingüística. Solo Dios y los estúpidos no cambian. Solo Dios y los estúpidos no cambian. Poética. Ahora miren, ven. 2 temas en uno. Como quien dice, matar 2 pájaros de un solo tiro. La función expresiva se relaciona con el emisor, porque el emisor es yo. La apelativa con el receptor, porque el receptor es tú. La referencial
se relaciona con el referente respecto a los temas. La fática con el canal, porque a través del canal haces contacto. La metalingüística con el código, y por eso mismo relacionado con la gramática. La poética con el mensaje, y por eso mismo relacionado con la literatura. ¿Correcto? Así que ya sí saben, ¿ah? Las funciones, además de tener finalidades y palabras claves, se relacionan con los elementos. Ahora, el emisor es el encodificador. ¿Está bien o no? El encodificador es el que elabora. El receptor es el decodificador, es el que interpreta. El referente es el objeto. Por ejemplo, miren, se perdió y digo, ¿han visto el llavero? ¿Qué me ha motivado a hablar? El llavero es el objeto del que estamos hablando. El llavero es el referente. Es un objeto concreto. Ahora yo les hago una pregunta. La ilusión es importante. ¿Qué me motiva a hablar de eso? Escriban, la ilusión es importante. ¿Qué me está motivando a decir eso? ¿La qué? Vamos todos, ¿la qué? Vamos, ¿la qué? La ilusión. Y la ilusión, si me motiva a hablar de eso, la ilusión es un objeto, ¿sí o no? Respondan, ¿sí o no? Sí es un objeto, pero ¿qué objeto es? ¿Concreto o abstracto? Abstracto, muy bien. El canal es el medio físico. Por ejemplo, si estamos hablando cara a cara, ondas sonoras. Si estamos hablando por celular, ondas satelitales. ¿Cierto? Muy bien. Si estoy leyendo el periódico, casualmente eso, el diario, ¿verdad? El código es el sistema de signos. En esta clase, por ejemplo, ¿qué operamos? ¿Qué utilizamos? El signo lingüístico, tanto oral, porque me estás escuchando, como visográfico, porque estás leyendo. Y el mensaje es el contenido. Entonces yo digo, les voy a hacer un ejemplo. El jugador recibió tarjeta roja. ¿Quién es el emisor? Rapidito. ¿Quién es el emisor? El jugador recibió tarjeta roja. ¿Quién es el emisor? El árbitro. ¿Quién es el receptor? ¿Quién es el receptor? Jugador. ¿Cuál es el referente? ¿Cuál es el objeto que impulsa al árbitro a sacarle la tarjeta roja? ¿La qué? La falta, el pito, la tarjeta roja. ¿Qué cosa? Un jalón de orejas, ¿ah? El árbitro saca la tarjeta roja por la falta. A ver, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Vamos a leer la tarjeta roja. Lo que le motiva a sacar la tarjeta es la tarjeta roja. ¿Cómo lo que le motiva a sacar la tarjeta roja es la tarjeta roja? No entiendo esa respuesta. ¿Cómo el pito? ¿Cómo el pito le va a motivar a sacar la tarjeta roja? No, pues, es la falta. Es la falta. ¿Cierto? Muy bien. ¿Y la falta qué cosa es? ¿Concreto o abstracto? ¿Es un objeto concreto o abstracto? Es la falta, ¿no? La falta es lo que le obliga. ¿Qué es? Es abstracto. ¿Cómo va a ser concreto? Lo que es concreto es el puntapié, ¿cierto? Eso es, o la obstrucción, ¿verdad? Pero es abstracto, la falta es abstracta. ¿Estamos de acuerdo? Lo que es concreto es el puntapié que un jugador le ha dado al otro. Eso es lo concreto, el puntapié, ¿cierto? Listo, ahora sí, está claro, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuál es el medio físico? ¿Cómo se entera el jugador de la expulsión? ¿A través de qué? De la tarjeta, muy bien. ¿Y cuál es el código, sistema de signos? ¿Lingüístico o no lingüístico? ¿Lingüístico o no lingüístico? No lingüístico. ¿Es olfativo o es visual? La tarjeta roja, disculpen la pregunta que hago, disculpen el atrevimiento, ¿verdad? Es visual. ¿Y si es visual, qué cosa es? ¿Cinético de movimiento o es cromático? Cinético o cromático, si dice tarjeta roja, ¿qué será? Vamos. ¿Ah? Cromático, pues cromático. Ahora bien, veamos. El contexto o situación es el otro elemento de la comunicación humana. Profesor, pero acá no está. Es que todo, el emisor, receptor, su referente, el canal, el código, el mensaje, están circunscritos a un determinado contexto de tiempo y espacio. Yo digo, el jugador recibió tarjeta roja. ¿Cuál es el contexto de tiempo? Pasado. El jugador recibió tarjeta roja. ¿En dónde? En la cancha, porque
No vaya a ser que de repente no tenga graderías y yo no podría alegremente decir en el estadio. Además fue en la cancha, no fue en las graderías. Así que el contexto de tiempo pasado y el contexto de espacio la cancha. Ese es el contexto. La realidad de tiempo y espacio en el que se desarrollan los hechos. Y la función más importante de EAR-FAME, pues la función comunicativa. Ahora ustedes dirán, no, profesor, pero ahí no aparece la función comunicativa. No, sí aparece. Lo que pasa es que las 6 funciones tienen una finalidad, las 6 funciones, ¿sí? Las 6 funciones, ¿está claro? Las 6 funciones tienen una macro finalidad, que es comunicar. Y cada una tiene una función específica. Así que esto ya vino en el examen de admisión. ¿Cuál es la función más importante? Y la comunicativa, la comunicativa. Y ahora, estas 3 primeras, ya llegó el momento de justificar, se llaman primarias. Primarias. Porque yo no puedo vivir sin revelar mi ánimo, yo no puedo vivir sin ordenar y sin ser ordenado, y yo no puedo vivir sin informar y sin ser informado. EAR constituyen las funciones expresiva, apelativa y referencial más importantes, primarias, y las 3 últimas son secundarias, fática, metalingüística y poética. Yo puedo vivir sin decir aló, yo puedo vivir sin hablar de gramática. Es un poco difícil en mi caso, en mi condición de profe, ¿verdad? Yo puedo vivir sin hablar de poesía, también es un poco difícil porque yo soy poeta. Entonces, pero el común de los carnales puede vivir sin la fática, la metalingüística y la poética, pero no sin la expresiva, sin la apelativa ni la referencial. ¿Han entendido? Por lo tanto, EAR son las funciones primarias y FAMEPO son las funciones secundarias. Correcto, muy bien. Ahora, en un contexto se pueden manifestar varias funciones. Una señorita quiere sacar su foto tamaño carnet, tamaño pasaporte, perdón, para poder viajar al extranjero, pasaporte, ¿cierto? Eso le exigen y de pronto ella se va a la casa fotográfica y el que está tomando la foto ahí le exige que esté tranquilita porque ella es un mar de nervios. Y de pronto el fotógrafo le dice, ¡ey! Se molesta, no le dice, mira el pajarito en este lugar. Ahí hay 4 funciones. ¡Ey! Fática, contacto. Mira, le está ordenando apelativa. Pajarito, poética. En este lugar, preferencial. ¿Cierto? Ya. Pero ¿para qué finalmente abrió la boca el fotógrafo? Para cumplir con la función apelativa. O sea, ordenarle, combinarla a que se esté quieta porque no podía tomar la foto. ¿Quedó? Entonces, en una manifestación concurren varias funciones, pero una es la que predomina. Ahora, mira acá, tengan cuidado. Juan lava eso, es referencial, ¿ah? Estoy informando. Pero si dice aquí Juan, coma, lava eso es apelativa porque está ordenando. Ahora, Juan es sustantivo y no verbo. Eso lo dice el profesor de lenguaje. Esa es metalingüística porque está hablando de que Jesús, perdón, es sustantivo propio, lo cual es cierto y no es verbo, en el sentido denotado de la palabra. Pero abajo, ¿qué dice? Jesús, perdón, otra vez Juan, Jesús es verbo y no sustantivo. Pero eso no lo dice, como tú sabrás, un profesor de lenguaje, lo dice un cura, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, pues, ¿no? Un pastor, un cura, qué sé yo, uno que está predicando. Jesús es verbo y no sustantivo. Es una forma connotativa, figurada, poética de decir que Jesús es acción y no sencillamente un ser frío y que no dice nada, ¿no? Entonces, función poética. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué es el lenguaje? Ya estamos en lo que es el lenguaje, ¿sí? La comunicación, como tú sabrás, no es propia ni exclusiva del hombre. La comunicación también se da entre los animales, entre las plantas, entre las células, entre las computadoras. Pero la única que es eh, inherente, identificatoria, propia, privativa, exclusiva del hombre es el lenguaje. Esto es, mira, el lenguaje. El lenguaje es una facultad humana porque le está negado a los otros seres. Y si es una facultad humana que le está negada a los otros seres, es porque es también universal a la par. ¿Y qué significa que es universal?
que le pertenece a todos los hombres, chicas y chicos de todas las épocas y de todos los lugares. Profesor, ya hemos entendido eso de facultad humana y universal. Facultad humana porque no es de otros seres, universal porque siendo del hombre le pertenece a los chicos y a las chicas de todos los lugares y todos los tiempos. Pero ¿por qué te han negado a los otros seres? Porque el lenguaje es racional y revela inteligencia distintivamente superior. Profesor, ¿usted podría demostrar que es racional? Claro, el único que puede decodificar, encodificar, analizar, sintetizar, inferir, extrapolar, es el hombre. Por eso que es racional. No se olviden que es el único que puede ejercer la tarea de razonar, el hombre. Entonces el lenguaje es racional. Gracias a ese carácter racional es que el lenguaje es productivo, porque el hombre produce mensajes infinitos en las diversas lenguas que en conjunto forman parte del lenguaje. Por ejemplo, en la lengua española, correcto, que es una de las tantas lenguas que dependen del lenguaje, se reporta la presencia siempre de palabras nuevas y por lo tanto de mensajes infinitos. Por ejemplo, en mi época de adolescente era imposible escuchar, ¿no? Me voy a mi depa a chatear. Y ahora existe eso. Entonces, con eso te estamos demostrando que el lenguaje es productivo porque en una de sus tantas lenguas que la constituyen, estos se producen permanentemente, mensajes infinitos, palabras nuevas. Por eso el lenguaje es productivo porque el hombre produce mensajes infinitos. ¿Y por qué decimos que el lenguaje es articulado? Te explico con lujo de detalles. Nosotros tenemos palabras escritas, letras escritas que se llaman grafemas, letras orales que se llaman fonos, ¿está claro? Ya, letras pensadas que se llaman fonemas. Hasta ahí está todo claro. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya. Esas letras escritas se tienen que articular, ¿cierto? Las letras dichas también se tienen que articular. Las letras pensadas también se tienen que articular para que en los tres casos haya palabras. Entonces, yo podría decir que las letras escritas y las letras orales constituyen consecuencias de las letras pensadas. Y nadie me va a decir que estoy equivocado, porque la abuelita, ¿qué dice? Uno escribe y uno dice lo que previamente ha pensado. Por ende, antes de los grafemas y los fonos, antes de las letras escritas y las letras dichas, están las letras pensadas que son fonemas. Y en el cerebro, las letras pensadas también se articulan para generar, ¿qué? Palabras. ¿Está claro? Entonces, uno podría concluir que en el cerebro solamente hay una operación mental, pero eso no es así. La articulación, el amarre, la ligación de letras pensadas para constituir palabras pensadas, no es sino la segunda en el cerebro, porque la primera es con esto, mira, con los morfemas, que se encuentran en el neocórtex. ¿Pero qué son los morfemas? Bueno, no son letras escritas, grafemas, no son letras orales, fonos, no son letras pensadas, fonemas. Lo que tenemos aquí son los morfemas, que son unidades significativas, que también se ligan entre sí para tener palabras, finalmente, ¿sí? Por ejemplo, en la palabra niños hay 3 unidades significativas. Todo el mundo sabe que la raíz es nin, y que la O es género, y que la S es número. Esa primera operación mental se hace con morfemas que se llaman unidades significativas. Por lo tanto, en el cerebro, ¿correcto? Tenemos 2 articulaciones. Primero con morfemas o unidades significativas y luego con fonemas o letras pensadas. Por eso se dice que el lenguaje es doblemente articulado porque en la suma de morfemas más fonemas, en esa suma se tiene que respetar que entre morfemas se ligan unidades significativas, entre fonemas o letras pensadas se ligan. Si no se hace esas 2 operaciones mentales, esas 2 ligazones, cada uno en su determinado espacio, morfemas con morfemas y fonemas con fonemas, nunca vamos a tener palabras orales con fonos, ni palabras escritas con grafemas. Por eso se dice que el lenguaje es doblemente articulado, porque es la suma de morfemas más fonemas, entendiendo que entre morfemas se suman y entre fonemas también se suman. Ahora, ¿por qué decimos que el lenguaje es perceptivo?
porque se recepta por los 5 sentidos. Y desplazamiento, fácil. El lenguaje es desplazamiento porque se desarrolla en un tiempo y en un espacio. Seguramente que más de un alumno me dirá, profesor, y eso no es lo que nos enseñaba hace un ratito el contexto. Sí, en realidad es lo mismo, pues contexto o desplazamiento es lo mismo. Pero acá reivindico el hecho que desplazamiento en el lenguaje es el desarrollo del tiempo más el espacio. Es el desarrollo comunicativo que se constata en un tiempo y en un espacio. El lenguaje es innato porque es genético. La mamá le pasa la cromosoma número 5 al bebito, así como le pasa el alimento. El niño, el bebito, hereda el lenguaje. De modo tal que el lenguaje es innato, es genético, de modo tal que si el niño nace en Francia y se escribe al contexto inmediato que es la calle, aprenderá francés, pero dentro de casa aprenderá el castellano. Pero ¿en dónde se generó, correcto, su tendencia? ¿En dónde se generó su propensión, su tendencia a que hable tal o cual lengua? En el claustro materno, en el claustro uterino, a través, repito, de la cromosoma número 5. Por eso se dice que el lenguaje es innato, es genético, pero además es aprendido, porque como te decía, extramuros, después de la casa aprenden francés y han nacido en Francia, pero dentro de la casa aprenderá el castellano. Entonces, por eso se dice que el lenguaje también es aprendido porque es un producto cultural. Y el lenguaje es instrumental, porque el lenguaje es un instrumento, así como la pala es un instrumento para trabajar el campo, el lenguaje es un instrumento para trabajar la comunicación. Y el lenguaje también puede ser inmutable. ¿Qué es inmutable? Que no cambia. Profesor, si no cambia, primero demuéstrenos que no cambia. Mentira, te voy a demostrar después. Lo primero que te voy a demostrar es que las lenguas y las hablas, que dependen del lenguaje, que es universal y uno solo, sí cambian. A ver, el habla particular de cada quien cambia. Tú puedes en estos momentos hablar de forma coloquial o también podrías hablar de forma vulgar o de forma culta. Por lo tanto, el habla que es personal cambia. La lengua que es social también cambia. Por ejemplo, yo podría mañana, más tarde, con la colaboración de ustedes, enviar a la RAE un paquete de 600 términos para que se aprueben, ¿cierto? Entonces, diciendo que queremos contribuir a que la lengua se engrandezca. Entonces, si estos términos son aceptados, una vez confirmamos de que la lengua también cambia, porque la lengua de ahora no es la época, no es la lengua de la época de hace 300 años, ni 200, ha cambiado. Entonces el habla que es individual cambia, la lengua que es social, en este caso la lengua española, también es susceptible de que cambie. Pero el lenguaje no va a cambiar, pues yo no puedo decir, chicos, el lenguaje va a cambiar, porque el lenguaje es algo innato. Yo no puedo decir que el lenguaje va a cambiar, sería muy pretencioso, eso es imposible. Lo que puede cambiar es mi habla, ya te di ejemplo, mi lengua, pero el lenguaje jamás va a cambiar. El lenguaje, es más, el hombre ni siquiera ha inventado el lenguaje. El lenguaje es consustancial con el hombre, dado su carácter racional. Por lo tanto, el lenguaje es inmutable porque no cambia. A diferencia de las lenguas que son sociales y el habla que es individual, el lenguaje es universal. El lenguaje es heteróclito porque cómo se realiza o se patentiza en el mundo a través de sus planos, que son las lenguas y las hablas. Otra vez, ¿por qué el lenguaje es heteróclito? Porque se manifiesta a través de lenguas y hablas. Se manifiesta a través de lenguas y hablas que son los planos del lenguaje. Muy bien. Ahí tenemos el lenguaje. No sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer del lenguaje, porque vamos a pasar a tratar, y siendo el lenguaje universal, ¿qué se deduce de este? Las lenguas y las hablas, de eso te quiero hablar. Entonces, miren por favor qué es el lenguaje, ante un minutito para que me digan si hay alguna pregunta, alguna inquietud, si no pasamos, ¿sí? ¿Todo claro? Entonces continuamos. Gracias al carácter, muy bien, gracias al carácter heteróclito, ¿cierto? Es que el lenguaje tiene planos. Como dice mi tía, ¿no? Si el lenguaje es universal, la lengua es social y el habla es individual, como que la lengua y el habla son hijos del lenguaje. Eso es. Pero no podríamos poner eso, ¿no?
Entonces, mira, por su carácter heteróclito, más bien si ponemos esto, el lenguaje que es universal se materializa, se patentiza en el mundo a través de lenguas que son sociales y a través de hablas que son individuales. Por lo tanto, lenguas y hablas son recíprocas. Ahí está, estás viendo ahí el marco de lengua y habla. Quisiera que vean este marquito, por favor, durante un minutito, ¿sí? Un minuto vean el marco de lengua y habla y voy a resaltar sus rasgos de cada una de estas para que te des cuenta. Y para señalarte adicionalmente que entre lengua y habla, repito, hay una relación de reciprocidad. Mejor aún, hay una relación de causa-efecto. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, vean en planos del lenguaje, coloquialmente hablando en el tema de hijos del lenguaje, ¿sí? Lo que tenemos que compartir. Vean, por favor, un minutito, ¿sí, chicos? Un minuto. Muy bien. Entonces, los planos del lenguaje, coloquialmente hablando, los hijos del lenguaje. Los planos del lenguaje son dos, debido a su carácter heteróclito, ¿no? Hetero, diferente y clito forma, debido a sus diversas formas manifestadas o patentizadas, el lenguaje tiene como planos a la lengua y el habla. Si el lenguaje es universal porque vale para todos, la lengua es social, vale para un determinado grupo lingüístico. Nosotros, por ejemplo, los que estamos aquí pertenecemos al grupo social lingüístico de la lengua española y el habla es totalmente individual. Por eso es que la lengua es homogénea, porque la norma de la RAE vale para todos los usuarios de esta lengua, que es el castellano español, pero el habla es heterogénea, ¿cierto? Porque ya depende de cada quien. Con tal de que no digamos incoherencias ni vicios de dicción, no hay ningún problema. Queda demostrado que el habla es heterogénea porque nadie se manifiesta igual que el otro. Ahora, la lengua es del pasado. Que quede constancia que cuando estamos hablando de lengua, correcto, no me estoy refiriendo a la lengua bucal, sino como código, como sistema, correcto. Muy bien, en este caso lengua española. La lengua es del pasado, porque viene de la época de Valdelomar, viene de la época de Góngora y Argote, de Nebrija. Pero el habla es del presente, de tu presente. Ya van tres características, ¿no? Cuando tú te mueras, te vas a llevar a la tumba tu habla. Por eso se dice que el habla es efímera. Dura 70, 80 años. El habla es efímera. Y la lengua, más bien es permanente, porque nosotros moriremos, pero la lengua va a quedar para los hijos de nuestros hijos. Ahora bien, la lengua es más o menos fija, y eso se demuestra con el diccionario. El diccionario es un documento más o menos fijo, porque tiene palabras nuevas, neologismos y palabras viejas que se van, arcaísmos. Entonces el diccionario más bien está asociado a la lengua, porque es más, se llama diccionario de la lengua, no se llama diccionario del habla, sino de la lengua. Entonces el diccionario no te pertenece a ti, o a ti, o a ti, o a ti, le pertenece al grupo. Ya pues, la lengua entonces es más o menos fija. Mientras que el habla es variada. Una demostración es que pasa una chica bonita, y acá hay tres muchachos, y la ven, y uno que dice, mira, esa chica es guapa, el otro, esa chica es bella, el otro, esa chica es bonita. Entonces están haciendo un uso variado para el mismo significado o concepto. La lengua es psíquica porque los mensajes se generan aquí en el cerebro. Y el habla es psicofísica porque habiéndose iniciado como algo mental, termina como algo práctico, diciéndose de manera oral o escrita. Entonces la lengua es teoría.
mientras que el habla es práctica, teoría y práctica. Es lo mismo que psíquica y psicofísica. Por otro lado, y ya para terminar esta parte, la lengua es código. Y esto te explico. Código porque en nuestra mente hay un conjunto de palabras, ¿no?, que están prestos a ser utilizados. Por eso que en el habla es uso del código. Entonces decía que este código es un conjunto de signos prestos a ser utilizados. Y si los utilizas, vas a generar sistemas. ¿Por qué? Porque estas se van a convertir en ¿qué? En oraciones, locuciones, proposiciones, frases. Por lo tanto, la lengua es código porque es un conjunto de signos prestos a ser utilizados y el sistema es, correcto, un conjunto de elementos lingüísticos debidamente manifestados. Por eso se llama sistema. Y ese sistema necesita su realización. La lengua es condición. La lengua es condición. ¿Y el habla es razón de qué? El habla es razón de ser. Otra forma de decir esto es que la lengua es causa y el habla es consecuencia. Por cierto, el loro, les hago una pregunta a todos ustedes. ¿El loro habla? A ver, respondan con todo lo que estamos explicando aquí. ¿El loro habla o no habla? Díganme. Escriban, escriban. Si el loro habla. Vamos, ajá, Valdivieso ya respondió y los demás, bien, gracias. ¿El loro habla o no? Vamos, sigan. No, no habla, no habla, no puede hablar. Si el oro habla, el oro tendría lengua. Y si el oro tuviera lengua, entonces el oro tendría ¿qué? Lenguaje. Y es una tontería, pues. No, no habla. Tampoco imita. A ti te imita tu hermano de 5 o 8 años porque es un proceso cognitivo, pero no imita, pues. El oro lo que hace es repetir, como el cuervo, lo que uno dice, ¿cierto? Repite, pero no imita. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahí está, lengua y habla. Ahora, la lengua española puede tener ciertos cambios. Por ejemplo, el dialecto o variedad diatópica se verifica regionalmente. Estamos hablando de la lengua española, circunscritos a nuestra lengua. Por ejemplo, yo digo acá maní. ¿Cómo se dice al maní en otros lugares? Y de esa manera nos damos cuenta que hay dialecto. Maní, ¿cómo se dice en otros lugares? Vamos. Uy, muchachos, al maní, ¿cómo se dice en otros lugares? Cacahuate. Entonces ahí lo que ha cambiado es la lengua respecto al lugar, dialecto, diatópica, cambio regional. Ahora sociolecto o cambio, o diastrático, no diatópica, sino diastrático, cambio sociocultural. Por ejemplo, ¿qué dice un culto? Miccionar. ¿Qué dice un coloquial? Orinar. ¿Qué dice un popular? Mear. ¿Y qué dice un vulgar? Achicar. Entonces, claramente ahí vemos no el dialecto, sino el sociolecto. Variedad diastrática que se verifica socioculturalmente. Y el idiolecto que estás viendo en pantalla en la parte inferior es una variedad diafásica. Ya no puede ser como arriba diatópica a través de los lugares ni diastrática a través de los estratos. Es diafásica, o sea, a través de uno mismo. Y se verifica individualmente. Ejemplo, lo que dijimos hace 20 minutos. Pasa una chica bonita y ¿qué dicen los muchachos acá? Guapa, linda, hermosa, linda, venustés, verdad. Todas esas son manifestaciones personalísimas, porque nadie obliga a nadie a decir una misma palabra respecto al mismo concepto, ¿cierto? Por lo tanto, la idiolecto es diafásica o variedad individual. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora bien, vamos a ver en detalle eso, pues, ¿no? Los niveles dialectales que cambian. ¿Qué cambia? Miren, por favor, lo semántico, cambia el significado, nada más. Luego no te metas con la palabra que es la misma. Vieja acá en el Perú es mamá, y vieja en México es la mujer de uno, la señora de uno. Lexical, cambia la palabra. Pibe es en Argentina, y chamo es en Venezuela. Fonético, cambia el sonido, pero la palabra es lo mismo. Llámame y llamame. Morfológico, cambia la forma. Ratito, ratico. Ratito, ratico. Sintáctico, oración. Cambia la estructura oracional. De la María murió su hijo.
Alguien me va a cuadrar y me va a decir, profesor, esta no es una oración hiperbática. No, no, no confundas. La oración hiperbática es aquella en donde un circunstancial largote está al inicio. Acá no es así. Acá sencillamente, correcto, sintácticamente, esta oración se refiere así porque es todo un giro geográfico manifestado en la parte del oriente del Perú, ¿verdad? Sintáctico es cuestión cambio en la estructura oracional. De la María murió su hijo, con un toque, ¿verdad? Fonético. Registros lingüísticos. Están determinados por el idiolecto. Hay 3 registros. Esta clase, por ejemplo, les cuento, es un registro estándar, porque aquí nos manifestamos en lengua culta, formal, y en lengua coloquial, informal. No llegamos al nivel de registro súper estándar porque nuestra realidad inmediata no nos exige eso, pero hay gente que convive en el nivel súper estándar, ¿eh? Lengua española en su forma científica y lengua poética en su forma literaria. Ese es súper estándar. Pero existe un registro bajo, ¿no? Marginal, registro subestándar. En el registro subestándar se habla de lengua popular, española, por cierto, castellana, ¿no? Lengua popular y lengua vulgar. Y ahí están los ejemplos. Lengua culta, miccionar. Lengua coloquial, orinar. Lengua popular, mear. Y lengua vulgar, achicar. Ahí está. Entonces, en esta hojita tenemos los niveles dialectales y los registros lingüísticos. Ya termina la clasecita con esta parte. Vamos a ver, ¿sí? La lengua culta es formal y se supedita a la norma de la RAE. La lengua coloquial es informal y se supedita al contexto. Lo interesante es que la lengua culta y la lengua coloquial pertenecen al registro estándar, ni mucho ni poco. Pero repito, la culta es formal, RAE, y la coloquial es informal, casa, figurada. Ahora, en la 3, ¿qué dice? La norma es el conjunto de hábitos lingüísticos que se imponen en un determinado lugar o sector cultural. Entonces, acá que te tengo que contar, que ahí no dice norma RAE, dice la norma. Así de simple. ¿Y qué es la norma? Así de simple. En nuestro mundo, en el mundo del lenguaje, ¿no? Es el conjunto de hechos, es el conjunto de hábitos lingüísticos que se imponen en un lugar y en un estrato. Justamente existen dialectos y sociolectos por esto. La norma es el conjunto de hábitos lingüísticos que se ponen en un determinado lugar o estrato sociocultural. Acá se impuso tú. En Argentina se puso vos. ¿Correcto? Así, tú y vos. Eso es que se impone en un determinado lugar y de esa manera nacen dialectos. Y el estrato sociocultural o sociolecto, pues es bastante sencillo, ¿verdad? En ese caso ya no depende del lugar, sino depende del nivel, del nivel casualmente que cultural. Un grupo prefiere decir miccionario, otro grupo decide manifestar, pues achicar, ¿no? Y eso tiene que ver con los estratos socioculturales económicamente. La norma estándar, esa es otra norma, es el dialecto favorecido sociolingüísticamente y coincide con el nivel culto y se emplea en el sistema educativo, en las instituciones del Estado, todo. Esa es la norma estándar. La norma estándar quiere que el castellano, ¿verdad? De Lima y que el castellano de las instituciones, sistema educativo, administración pública, sean el mejor referente de lo que es nuestra lengua. Pero eso es falso en estos momentos en que la gente aplasta y hace uso, disfrute y abuso de la lengua española, tenga la performance cultural que tenga, ¿verdad? ¿Cierto? Pero por lo menos dice que la norma estándar en Perú, ¿cuál es? La norma estándar en el Perú hace referencia al dialecto favorecido limeño. Raro, ¿verdad? No debería ser así, ¿no? Y desde el punto de vista sociocultural, el sistema educativo y la administración pública. Muy bien. 5, ¿qué es el interlecto? El interlecto es un proceso por el cual uno aprende una segunda lengua, pero hablando todavía, pensando todavía en su lengua materna. Por eso es que los quechohablantes aquí dicen Úrsula en vez de Úrsula.
Úrsula en vez de Úrsula. A eso se le llama interlecto. Están hablando en castellano, pero están pensando en quechua todavía. Entonces a eso se le llama interlecto. Ahora sí lee. Proceso por el cual un sujeto se expresa en una lengua que aprende, pero pensando en su lengua materna. ¿Cierto? Pensando en su lengua materna. Ahí está. Y igual, a nosotros nos puede pasar eso. Si tú te vas a Estados Unidos y allá dices crazy, en un pueblito de gente, ¿no? Del norte, crazy, al toque se van a dar cuenta que eres sudaca, peruana, correcto, y de lince, por decirte así, porque no es en Italia no es bambino, y en Estados Unidos no es crazy, sino es crazy, y en Italia es bambino, ¿entendiste? He ahí el detalle. También nosotros podríamos incurrir en este interlecto. Sería cuestión de que aprendamos. Muy bien, ese es el interlecto. La diglosia consiste en que una lengua se impone sobre las otras con predominio político. Para elegir al secretario de las Naciones Unidas, correcto, se va a imponer el inglés. En el Vaticano, el latín. Si se trata de elegir un nuevo papa. Muy bien. Acá hay otra cosita para terminar. El español de hablantes maternos. Hay el castellano andino y el castellano no andino. Se acabó. El andino es el andino propiamente dicho, menos el altiplánico que le corresponde a Puno y menos el litoral o Andes occidentales que viene a ser Arequipa y los otros, las otras regiones cercanas, ¿no? ¿Cierto? Y el castellano no andino o ribereño, hay tres tipos: litoral norteño, ¿cierto? Y centro amazónico. Litoral norteño, ya pues te imaginarás, ¿no? Es un castellano que se habla pues en dónde, en La Libertad, Lambayeque, Cajamarca. El central es Lima y el amazónico es el oriente peruano. Jerigonza es un uso complicado como galimatías, son usos complicados, difíciles de entender, complicados y difíciles de entender, pero la jerigonza tiene sentido y galimatías no tiene sentido. Jerigonza, hay un grupo de niños que en vez de decir hola dice opolapa. Opolapa. Ah, ya. Sí, pues, un uso más bien complicado, difícil de entender, ¿sí? Uh-huh. A diferencia de la nueve galimatías, uso complicado y sin sentido. Ejemplo, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Ese es galimatías, uso complicado y sin sentido. ¿Cierto? Muy bien. Tecnolecto, la lengua de los profesionales o jerga profesional. Un abogado dice, eso está sobreseído. Y el otro dice, un albañil dice, haré un alféizar. Son palabras propias del léxico de esos gremios. Pero se llama tecnolecto. Pues. Muy bien. Tecnolecto, o también se le llama jerga profesional. Con esto, quiero precisar que la jerga no es mala. Hay jerga mala que es la replana. Y hay jerga buena que es la jerga profesional o tecnolecto. Listo. Uh-huh. Y la replana, sí, esa es la jerga marginal, la lengua vulgar, el registro subestándar. Y hay ejemplos, ¿no? Así como en el anterior se dice del abogado y se dice el albañil, esto acá también. ¿Cuáles son las palabras vulgares, jerga marginal o lengua vulgar? Mionca, mancada, trapecio, chilindrina, guayacol. Esa es la replana. Y ahí, allá falta un poquito. Ahí, acá sí, acá termina la clase. Lengua madre es aquella que origina otras lenguas. Por ejemplo, el latín que generó el castellano. O sea que la lengua madre de nuestro castellano, la lengua madre es el latín. Esa es la lengua madre. Y la lengua materna es otra cosa. Es la primera lengua que tú has aprendido en la vida, a los 3, 2 años, 5 años. Es la primera lengua que uno aprende en la vida. ¿Ya? Muy bien. También se le llama lengua nativa, lengua natal, es decir, es aquella que se aprende, es aquella que aprende una persona en sus primeros años de vida y que normalmente se convierte en un instrumento natural de pensamiento y comunicación. Muy bien, listo, nos hemos divertido, vamos a dar respuestas, ¿sí?
Vamos a ver. Espera un momentito. Ajá, lo tenemos ahí el material. ¿Se ve el material, muchachos? Díganme, por favor, si se ve. Listo. Gracias, hijos. Ahora sí, la pregunta número 1. Arrasamos con todo. Vamos. La función del lenguaje que predomina en un político en la campaña electoral cuando dice, vota por mí. Haz lo que te digo. Todos, pero pongan el número y la respuesta. ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Uno qué? No, ¿cómo va a ser representativa? Lee bien, pero si te estoy diciendo un político, vota por mí, hazme caso, ¿qué función es? No puede ser la A. ¿Cuál es la respuesta? En la número 1. La E, apelativa, 1E. 2, ¿cuál es la opción correcta? Lean, 1 EA, 2. ¿Cuál será la respuesta de la 2? 1, E, pero la 2, ahora estamos en la 2 ya, la 2. Listo, chicos, ¿qué pasó? La 2. La respuesta de la 2 es la E. Por ahí me han escrito la B, cosa que a mí me preocupa tremendamente. ¿Ah? Dice, el habla tiene su sistema propio distinto a la lengua. No, pues, no tiene sistema propio. Si tuviera un sistema propio sería lengua, pues. A ver, yo no sé si ustedes han visto en el PPT que les he enseñado que dice lengua y abajo una serie de características. ¿Qué dice? Dice código y abajito dice sistema. Entonces, si ustedes han visto que en la lengua pongo sistema, ¿cómo se te ocurre decir que el habla tiene su propio sistema? Es algo que yo no entiendo. ¿Han visto el PPT o no? Lengua y habla. Y acá dice código y sistema. Y de código en el habla dice uso el código. ¿Correcto? Sí, uso del código. Hay que tener bastante eh, cuidado, ¿ah? Y el sistema dice realización. Por lo tanto, la 2 no puede ser. No, no es la 2. ¿Cuál es la respuesta? Correcta, dice. ¿Cuál es en la 2? Vamos, los espero. 2 es la... No me están ayudando en la 2. ¿Cuál es la respuesta? Queda poquito tiempo. 2. En la 2 la respuesta es la E. La lengua sufre variaciones. A ver, el castellano carece de dialectos. Mentira, tenemos un montón de dialectos. El habla tiene un sistema propio. Mentira, el sistema es de la lengua. ¿La migración no interviene en el desarrollo? Sí, la migración interviene en el intelecto. Y recuérdate lo que le pasó a la quechua hablante. Los registros lingüísticos están determinados solo por motivos geográficos. Mentira, eso es fácil. La E es la respuesta. La lengua sufre variaciones. Y hemos visto varias variaciones, ¿cierto? Hemos visto varias variaciones de la lengua. 3.
¿Y cuál es la respuesta de la número 3? 1 enano, 2 enano, 3 muchachos, 3, 3. Tres, 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 tres. Vamos con la número 3. Ajá. En la respuesta de la 3 que tenemos, la respuesta es Felipillo. ¿Cuál sería la respuesta en la 3? ¿La D o la E? ¿Qué dicen ustedes? Dedo, muy bien. Dedo es, dedo. Dedo, dedo. Traductor, pues. 4. Una de las siguientes lenguas no es de la selva. ¿Y cuál es la que no es de la selva? Es el jacaru. Ya, el jacaru, pongan por favor que es una lengua andina. Dentro de un momento les voy a enseñar historia de la lengua del Perú, si hay tiempito, ¿ya? 4 es la B. El jacaru es del Ande peruano. 4 besos. 5. Dos médicos al discutir temas de su especialidad suelen emplear ¿qué cosa? Ah, qué bonito. 5. ¿Cuál es la respuesta, chicos? 5 es dedo, muy bien. Es el tecnolecto. 6. ¿Cuál es la respuesta de la 6? 5 dedos, 6. Una de las alternativas es correcta. Es incorrecta, perdón, en la 6. ¿Cuál es la respuesta de la 6? 6 es beso. El habla se mantiene invariable. Claro, eso es falso. El habla más bien se mantiene variable siempre. La respuesta de la 6 es la B. 7. 7. 6B. 7. ¿Qué es correcto manifestar? 7. Sí, 6 es la B. Y la 7, muchachos, la B. A ver, ¿el quechua presenta dialectos? Sí. Dentro de un momentito te enseño ese material, pero es claro que tiene dialectos. A ver, vamos a la A. ¿El dialecto se da solo en la pronunciación? Mentira. Se da en lo semántico, en lo fonético, en lo léxico, en lo morfológico y en lo sintáctico. Mentira. El idioma es la lengua, dice, el habla se mantiene invariable. Ese es el detalle. O sea, el habla se mantiene invariable. Mentira, cambia. ¿La dialectización contribuye al surgimiento de nuevas lenguas? Sí. El idioma es la lengua, dice, estamos en la... Vamos a analizar la 6 y la 7, ¿ya? 7 es beso, ¿cierto? Ya. Vamos a analizar la A. ¿La dialectización contribuye al surgimiento de nuevas lenguas? Sí, porque del latín nació el castellano. La respuesta en la 6 es la B, pero ahora vamos a analizar la 6 de la C. ¿El idioma es la lengua oficial de un país? Sí. ¿Todo país tiene zonas dialectales? Sí. ¿El castellano evolucionó a partir de un dialecto, que es el latín vulgar? Sí. La respuesta es B. En la 7, ¿cuál es la respuesta? 7 es beso. Ya lo justifiqué. En la 7 es beso. El quechua presenta dialectos. El dialecto solo se da en la pronunciación. Mentira. Se da, lo dije hace un rato, en lo léxico, en lo semántico, en lo morfológico, en lo sintáctico. La función referencial se relaciona al mensaje con el receptor. Mentira. La referencial se relaciona con el referente objeto.
Lo que varía de una lengua a otra es el significado y no el significante. Mentira. Si cambia uno, cambia el otro. El dialecto es una muestra de inmutabilidad. Por el contrario, el dialecto es mutabilidad. Respuesta de las 7 pesos. 8. ¿Cuál es la respuesta de la 8, muchachos? Vamos, de la 8. 8. Muy bien, Amy. Y los demás, bien, gracias. 8. ¿Cuál es la correcta? La 8 es la C. ¿Qué hora es? Ese es referencial. Nada tiene que ver con metalingüística. Dímelo. Eso es apelativa. Dímelo es apelativa. Aló es fática. ¿Sí o no? Contacto. ¿Qué tal raza? Esa es la respuesta, la C. Porque ay, ay, ay es expresiva. 8 casa. Bien, vayan leyendo la 9, ¿sí? Tenemos otra pregunta 5, ¿ah? Curioso, ¿verdad? Repito, en la 8 la respuesta es la C. En la 9, ahora sí, 9. Y en el análisis del lenguaje descubrimos unidades reutilizables, morfemas y fonemas. No se olviden que primero son los morfemas que se combinan o se ligan, se articulan, y luego los fonemas, o letras pensadas, ya no unidades significativas como morfemas que también se ligan, se unen. ¿Esta concepción a qué responde? ¿Cuál es la respuesta de la 5, de la nueva 5? ¿Cuál es? 5, beso, pues, beso, la doble articulación, ¿sí o no? Ya les expliqué ya. Primera articulación de morfemas entre sí y la segunda entre fonemas entre sí. 5 besos, 6. El lenguaje nos permite hacer referencia a tiempos y espacios distintos a los del acto del habla. ¿Cómo se le llama eso? 6. Vamos todos, muy bien, Amy. Vamos. Casa, desplazamiento, 7. Y la 7. Según Aristóteles, el lenguaje se emplea para convencer. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la respuesta de la 7? Cuando uno quiere convencer, uno está orientado a qué. ¿Cuál es la respuesta de la 7? Muy bien, Amy. Los demás, bien, gracias. ¿Cuál es la respuesta de la 7? 7, enano. Muy bien. Influir sobre el receptor. 8. Son códigos especiales con los cuales se suple la escritura usual del idioma. ¿Cuáles son los dos que tú utilizas? Sabiendo que hay palabras, no se utilizan porque quieren revelar otro tipo de comunicación. ¿Cuál es la respuesta de la 8? 8, casa. 8, casa. La taquigrafía y el sistema braille. ¿Cierto? Muy bien. Son códigos especiales. 8, casa. 9. Vamos, muchachos, con voluntad. 9. El lenguaje nos permite crear o enviar mensajes nuevos que nunca hemos emitido antes. ¿Cómo se le llama eso? Eso lo hemos estudiado. 9, casa. Correcto. 10. El lenguaje es la facultad que compete exclusivamente a quién. También lo hemos estudiado. La A, seres humanos. La A, seres humanos. 11. ¿Qué característica del lenguaje permite diferenciar al hombre de los animales? ¿Qué es lo que nos diferencia finalmente de los animales? Pregunta número 11.
Porque en la 10 la respuesta es avión, ¿ah? 11, dedo. Racional, pues. Repito entonces, 9 casa, 10 avión y 11 dedo. 12, la función del lenguaje que predomina en una propaganda, ¿qué será? Ven, compren, saga, ven. ¿Qué función es? Vamos en la número 12. 12, enano, muy bien, apelativa. 13, ¿qué alternativa es falsa respecto al lenguaje? Ya tú sabes que el lenguaje es universal y tiene una retahíla de características. ¿Ah? ¿Cuál es la respuesta de la 13? Pongan el numerito, si no, no entiendo. ¿Qué es falso? Dice. ¿Qué alternativa es falsa respecto al lenguaje? 13. Vamos, 13. Lean bien la 13 porque todos me están fallando. En las demás la han hecho bonito a 13. ¿Cuál es la respuesta de la 13? 13 es enano, muchachos. ¿Cómo me fallan? A ver, ¿el lenguaje permite la interacción social? Sí, yo te he hablado de eso, no es un hecho cultural. Es un instrumento, también te hablé de eso. Se transmite por herencia, también te hablé de eso. Se relaciona con el pensamiento, también. Es de naturaleza articulada, pues. El lenguaje, correcto, nace en el cerebro, pues. Por lo tanto, no es de naturaleza articulada, es naturaleza psíquica. Y luego se va a convertir en naturaleza articulada. 13, la respuesta entonces es la E. Quedó, ¿verdad? 14, ¿en dónde hay una función que habla solamente de gramática? 14. Enano, muy bien. 15. 14. Enano, ¿no? 14 es enano, ¿cierto? Muy bien, 15. Ahora sí, 15. Gracias, 15. Y eso también dentro de un ratito les enseño un material simpático, ¿ya? 15. La respuesta de la 15 es la B. Lo que sabemos es que en el Perú se hablan muchas lenguas. 48 lenguas escriban. 48 lenguas. 48 lenguas. 44 amazónicas y 4 andinas. 44 amazónicas y 4 andinas. Lo que quiere decir que la respuesta en la 15 es la B. 16. ¿Qué cosa es el dialecto? 16. ¿Qué es el dialecto? ¿Cuál es la respuesta de la 16? A. La respuesta en la 16 es enano. No, el modo de hablar de poca categoría. ¿Cómo el dialecto va a ser pues, de poca categoría? ¿En qué momento he enseñado yo que el dialecto es de poca categoría? Acá yo digo tú, en Argentina dicen vos. Acá nosotros decimos chivolo. En otro país, no, o sea, cambia. No, ni hablar. ¿Cuál es la respuesta entonces? La respuesta de la 16, ¿cuál es? Es la E, ¿no? La E. Sí, la E. 17, 17. Si en un texto prevalece la intención de influir o persuadir o convencer, ¿cuál es la respuesta? 17. A ver, repito, chicos, ¿ah? 14 es enano, 15 es beso para quedar bien, 16 es enano, 17 es beso, dijimos 17 besos, muy bien, 17 besos. 18, 17 besos, 18, 16 enano, 17 besos, 18, la lectura de un texto, ¿qué cosa no es? ¿Qué no es la lectura de un texto?
Ajá, muy bien, 18. Dedo, pues, dedo. No puede ser bidireccional, porque para que sea bidireccional, correcto, los mensajes tienen que ir y venir fluidamente. No puede ser bidireccional, 18. En todo caso, 18 dedos. 19. ¿En qué fase de la comunicación se realiza la codificación? El emisor en donde utiliza la codificación. Vamos, chicos, 19. Vamos, 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 Perú, vamos. 19 es enano, ¿no? Psíquica, pues, ¿dónde empiezas tú la tarea? En el cerebro, pues, lógico, psíquica. 19 es 20. ¿Cuál es la función del lenguaje que se cumple cuando el lenguaje habla del lenguaje? Habla de la gramática, eso ya te enseñé. ¿Cuál es? Vamos, chicos, la metalingüística. Estamos en la 20, la metalingüística. 20, entonces es beso. Falta poquito. 21. En la 21 te comparto la respuesta, por favor, ¿sí? En la 21 es, a ver, es la C. Ahora sí, la 22, ¿cuál es la respuesta? Ah, está bonito, la 22. ¿Cuál es la respuesta de la 22? 21 es casa y 22, muy bien, Amy. 22, chicos. ¿Qué característica del lenguaje permite afirmar fehacientemente que el lenguaje es de uso exclusivamente humano? 22 es avión. Avión es, ¿no? Avión, avión es, avión. A ver, vamos a ver. Psíquica y social. A ver, un momentito. 23, 22, 23. Ah, 23, ¿cuál es? Beso, ¿no? 23 es beso, mil perdones, beso, ¿no? ¿Avión o beso? ¿Cómo es? A ver, 23. Estamos en la 23 ya, 23. 23, beso, ¿no? Beso es, ¿sí o no, chicos? Beso. A ver, vamos a ver. Es psíquica y social. Lengua. Variación geográfica. Dialecto. Ah, ya, ya, ya. En orden, en orden. Psíquica y social, uno es lengua, uno de. Efímera individual, habla, 2C. Estamos bien, ¿ah? Variedad geográfica, dice, habla, vamos a ver un ratito. Efímera individual, repito, efímera individual, habla, está bien. 3, la A. Variación geográfica, A, dialecto, está bien, pues. 4, variedad social, sociolecto. 4B, sí, la respuesta de la 23 es la B. 25, 24, perdón. 23 es beso. 24, chicos. 24. Lancen, 24. Ajá, 24 es dedo, pues, dedo, apelativa. Muy bien, chicos. Y la 25, 25, muchachos. Sí, está bien. 22 es avión. 23 es beso. 24 es dedo. Y ahora ya estamos en la 25. ¿Qué es el sociolecto? 25. Ahí hay varias alternativas, perdón, 25. ¿Cuál es la 25? Avión. Sí. 26. ¿Qué es el sociolecto? 26. ¿Qué es el sociolecto? 26.
Ya está, ya 26 es la C. 26 es la C. Y bueno, ahí tienen una tarea domiciliaria, ¿cierto? Muy bien. Hemos respondido absolutamente todo. Y ahora vamos a la historia de la lengua. ¿Quieren unos minutitos? Historia de la lengua o ahí nomás, ya se me cansaron. ¿Cómo es la figura? ¿Qué dicen? Historia de la lengua un poquito, porque de la práctica ha habido 3 preguntas. Historia de la lengua en el Perú. ¿Ah? Ya, historia de la lengua. Bien, déjenme buscar el material, ¿ya? Muy bien. ¿Se ve el material, muchachos? Listo. En el Perú, por su procedencia, solamente hay 2 lenguas. Yo quiero que sean ordenados al aprender, ¿sí? En el Perú, por su procedencia, hay 2 lenguas, amerindias y no amerindias. Nada más. Las amerindias son las autóctonas, las nativas, las oriundas, las vernaculares, las folclóricas, las propias de esta parte del mundo. Esas son las amerindias. Y las no amerindias vienen de otro continente. Las no amerindias que vienen de otro continente son 2, nacional y no nacionales. La nacional es el español, que también se le puede decir castellano. Es nuestra lengua no amerindia nacional. ¿Por qué es nacional? Porque es legal, constitucional, reglamentaria, política, al amparo, pues, de un articulado de la Constitución, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuáles son las lenguas no amerindias que obviamente vienen de otro continente, no nacionales? El inglés, el francés, el portugués, el italiano y el chino. Pero eso ya no es por una cuestión legal, política, reglamentaria, sino por una cuestión laboral, comercial, académica, educativa. ¿Quedó? ¿Hasta ahí está bien? Muy bien. Ahora, y está en grado de importancia respecto a la cantidad de gente que habla en esas lenguas. Las lenguas amerindias, con mucho cuidado, son 2, las de este continente, andinas y amazónicas. Correcto, andinas y amazónicas. ¿Cuántas familias lingüísticas hay en el Perú? 19, de las cuales 17 son amazónicas y 2 son andinas. Repito, 19 familias o troncos lingüísticos, de los cuales 17 son amazónicas y 2 son andinas. Esto en total abarca 48 lenguas, de las cuales 44 son amazónicas y 4 son andinas. Repito, las lenguas amerindias son andinas y amazónicas. Las andinas, 19 familias o troncos lingüísticos, de los cuales 17 son amazónicas y 2 andinas, lo que equivale a 48 lenguas, 44 amazónicas y 4 andinas. De las andinas le habíamos dicho que eran 2 familias nomás, el quechua y el aru. Veamos la familia lingüística del aru. La familia lingüística del aru tiene 3 lenguas. El aymara, que se habla en Puno, el jacaru y el cauqui, que se hablan en Yauyos, Lima. Además, el aymara se habla en Chile y Bolivia también. Pero la familia lingüística del aru, que tiene 3 lenguas, también comprende, reitero, además del aymara, el cauqui, el jacaru y yauyos. ¿Ah? La cuestión es como si hay una distancia de kilómetros y kilómetros y kilómetros entre Puno y Yauyos, es que en Yauyos, provincia de Yauyos, se habla jacaru y cauqui. Jacaru en Tupe y Cauqui en Cachuy. Son distritos de Yauyos. Pero 3 lenguas en el Arua, Aymara, Cauqui y Jacaru, y en el extranjero 2, Chile y Bolivia. La familia lingüística del quechua, esa es la otra parte de la familia lingüística del Arua, tiene 3 dialectos. No 3 lenguas, sino 3 dialectos, 3 variedades locativas.
el Waiwash, que se habla en Ancash, Huánuco, Junín, Pasco y Lima, el Yungay, que se habla en Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Lima, y el Chinchay, que es la del Cusco y regiones aledañas, y también se habló o se habla en Ecuador, Bolivia, Argentina y Colombia. Ahí está. O sea, quiere decir que tenemos dos familias lingüísticas andinas, el Aru y el Quechua. El Aru 3 lenguas, pero el Quechua tiene 3 dialectos. ¿Quedó claro? Y las familias lingüísticas amazónicas con más usuarios es el Ashánica, el Shipibo y el Aguaruna. Eso también te pueden preguntar eventualmente. Y las lenguas amazónicas es con más usuarios. Y las lenguas amazónicas en peligro de extinción son estas. Mira, estás viendo en pantalla: Ixconagua, Cocamilla, Cocama, Culina y Amahuaca. Las lenguas andinas en extinción, Cauqui y Jacaru. Y el Estado no hace nada por preservar estas lenguas andinas y amazónicas que se nos van. ¿Ah? Ahora los datos del quechua. El nombre del quechua es Quichua o Runa Simi, nombre original. Características. El quechua tiene acento grave, por lo tanto no es Sacsayhuamán, sino es Sacsayhuaman, porque no es Machu Picchu, es Machu Picchu. El acento es grave, ya te estoy diciendo, y es trivocálica el quechua, porque solamente utilizan 3 vocales, y ahí está, ¿no? En la palabra miau están las 3 vocales, para que no te olvides. El quechua carece de artículo, de preposición y conjunción, no tiene estos conectores ni tiene este anticipador. Yeah. Ahora, el objeto directo aparece antepuesto al verbo. Ellos no dicen, eso lo notas tú cuando ellos ya hablan en castellano, ¿no? Yo compraré pan, sino ellos dicen yo pan compraré. Y mucha gente dice eso, no saben hablar. No, lo que pasa es que están hablando en castellano, pero pensando en quechua. Y el quechua es aglutinante. Porque el quechua no tendrá preposición ni conjunción, ni artículo, pero sí tiene un montón de sufijos. Un montón de sufijos, es decir, partículas que se han incrementado, un montón de partículas que se han incrementado después de la raíz. Después de la raíz. Como Wasi, que es casa, Wasi es mi casa, Wasi Juna significa mis casas, ¿sí? Wasi Guanapac, para mis casas. Exacto, entonces se le dice aglutinante porque la misma raíz utiliza un montón de sufijos. Y no tiene diptongo, el quechua no tiene diptongo, no es guamán, es grave y sin diptongo. Es guamán y significa halcón. Termino, lo dejo tranquilos. En el Perú hay 48 lenguas, ya sabes, 55 pueblos originarios, 11 ecosistemas. Somos un país multilingüe, pluricultural y biodiverso. Y los datos históricos son que a inicios de la era cristiana en esta parte del mundo se hablaban 3 lenguas grandes. Proto-quechua, anterior al quechua, proto-aru, anterior al aru, puquina y el arawak. Desapareció tempranamente el puquina y fue aprovechado por la panaca real para que estos se puedan comunicar entre sí y el pueblo no les entienda, el puquina. Arawak es del oriente peruano, ¿no? Y en el siglo XVI se rompió la autonomía lingüística con la presencia del español. ¿Cuántos usuarios de la lengua quechua hay? 11. ¿Y cuál es la literatura quechua más famosa? El Ollantay. Sí, ahí queda el material. Sí, ni hablar. Muy bien, chicos, estoy terminando a la hora exacta. Espero que la clase les haya gustado, les haya motivado y quedamos para la próxima semana. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Chao. Gracias, mi Brenda. Gracias. Y a triunfar. La selección nos ha dado hoy un gran ejemplo de lucha. No se ganó, sí se luchó. Los insto a que los imiten a los jugadores para que mañana sean propios y no solamente participen en cualquier hecho de la vida con bastante dinámica, sino que logren su objetivo. Es importante que logren su objetivo, ¿sí? Tomemos como ejemplo a la selección peruana. Un abrazo, nos vemos, cuídense bastante, chao. Gracias, mis permisito.